Estamos, queridos amigos, continuando con nuestra explicación de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda sesión, la oración del Señor, más conocida como el Padre Nuestro. Decíamos que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y una invocación. Vamos a encontrar que las 3 primeras peticiones se refieren a Dios y a cómo debemos servirle, y las siguientes 4 se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales. Esta invocación del Padre Nuestro, que es la que dice Padre Nuestro que estás en el cielo, la cual encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2777 al 2796, nos concluye que el cielo está allí donde está Dios. El cielo es Dios. En la primera petición, santificado sea tu nombre, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2807 al número 2815. Y concluíamos con la pregunta: ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Y la respuesta era: significa ponerlo por encima de todo. En la segunda petición, venga a nosotros tu reino, que la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2816 al 2821, concluíamos que cuando decimos venga a nosotros tu reino, podemos decir que Cristo regrese como ha prometido, que se implante definitivamente su soberanía en la tierra. El reino de Dios ha llegado a vosotros. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2822 al 2827. Y concluíamos que esa voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2828 al 2837. Y concluíamos que danos es una expresión de confianza y de atrevimiento de pedirle a Dios todo aquello que necesitemos con parresía, con atrevimiento. La quinta petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2838 al 2845. Concluíamos que no se puede ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Y tampoco se puede ser padre de misericordia con los demás sin haber sido hijo de misericordia de Dios. El día de hoy tenemos nuestra sexta petición. No nos dejes caer en tentación, que vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2846 al 2849. Me voy a centrar muy específicamente en el primer número, en el 2846. Dice el Catecismo: esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son el fruto del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa: no permitas entrar en. No nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate
entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Tenemos ahí esta bellísima explicación del catecismo en el número 2846. Vamos a tomar este número y lo vamos a estudiar en 3 partes. La primera parte de esta petición dice que llega a la raíz de la anterior, de la quinta petición. Perdona nuestras ofensas es la quinta petición, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta nueva petición dice que llega a la raíz de la anterior, es decir, perdona nuestro pecado. Porque nuestros pecados son el fruto del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella, que no nos deje caer en esa tentación. El ideal cristiano, queridos amigos, es la idea de la santificación cristiana, que no consiste simplemente en pedirle a Dios que le perdone del mal que he hecho, que me perdone del mal que he cometido. Más aún, este ideal cristiano da un paso más, y es que le pide a Dios la gracia de que no me deje caer en el mal. No solamente le pido a Dios perdón por el mal que he hecho, sino que le pido por favor que no me deje caer en el mal en adelante, que no me deje caer en el pecado, algo que todavía va más allá de la petición anterior. Pido perdón y al mismo tiempo pido que no me deje caer en el futuro. Por ejemplo, recordemos el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, ¿no? Este dogma precioso de la Iglesia Católica nos recuerda que María fue preservada, fue redimida por Jesucristo de una manera muy especial. Y esta redención consistió no en levantarla del pecado, ¿no? Jesús no levantó a María del pecado, sino que no la dejó caer en el pecado. Eso significa preservarla. Esta es la cumbre de la redención. No solo que seamos levantados del pecado, sino que seamos preservados de caer en la tentación. Esta es, digamos, la forma en la que María ha sido redimida. No cayó en el pecado. Dios no solo es misericordioso en el sentido de que nos perdona nuestros pecados, también es misericordioso en el sentido de que nos preserva, ¿no? De que nos da la gracia para no caer en el mal nuevamente. Recordemos que para los católicos la gracia de Dios tiene 2 efectos, ¿no? El efecto sanante y el efecto elevante. Por ejemplo, cuando un católico se acerca al sacramento de la confesión y recibe la absolución sacramental, tiene esa confesión pues 2 efectos en él. El primero es perdonar el pecado que ha cometido, perdonar los pecados que haya cometido. Y el segundo efecto, que pocas veces hablamos de él o tenemos presente, es que nos aumenta la gracia. Perdona mi pecado, pero al mismo tiempo me da la gracia. Es decir, no solo me limpia, sino que me fortalece. Por eso la Iglesia Católica aconseja constantemente la confesión, que nos acerquemos al sacramento de la confesión con frecuencia para que, además de que sean perdonados nuestros pecados, elevar nuestra condición de hombre, recibiendo la fortaleza necesaria para no volver a caer. Esto nunca lo olvidemos, queridos amigos, porque siempre estamos necesitados de las 2 cosas, del perdón y al mismo tiempo de la fortaleza para seguir luchando. Las 2 cosas son necesarias. Pedimos perdón
Pero una vez recibido este perdón, pues seguimos siendo débiles. Por esta razón, necesitamos la fortaleza. Por eso, el mejor antídoto para la debilidad es este: Señor, si tú me dejas de la mano, caeré. Por eso necesito de tu fortaleza. Le pedimos a Dios, pues que no nos deje indefensos ante la tentación, que no nos suelte de su mano. Jesús, que experimentó él mismo la tentación, pues sabe que somos hombres débiles y que por nuestras propias fuerzas podemos poner poca resistencia al mal. Pero Jesús en el desierto nos enseña a no sucumbir, a no dialogar, a cortar de raíz con la tentación. Dice el texto de San Lucas en el capítulo 4, versículo 3-4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Jesucristo se dejó tentar en el desierto para que nosotros pudiéramos experimentar su fuerza en cómo afrontar las tentaciones. Contra la tentación debemos luchar desde que aparezca, no cuando ya tenemos el agua en el cuello. Desde que la vemos aparecer, tenemos que cortar con ella. Por ejemplo, si mi tentación es el alcohol, si mi tentación es el licor, ¿cuándo tiene que iniciar mi lucha contra esa tentación? ¿Cuándo? ¿Cuando ya he tomado la copa en la mano? No. ¿Cuando ya he tomado 2 tragos? No. ¿Cuándo empieza mi lucha entonces? Pues debe de ser desde antes de tomar la copa. Desde que veo venir la tentación, ya debo de cortar con ella. No nos dejes caer en tentación supone entonces, queridos amigos, que de nuestra parte debemos tomar pues una opción evangélica. Nosotros le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y Dios nos dice inmediatamente: muy bien, me gusta eso, pero tú no te pongas en la tentación. Yo te ayudo con mi gracia, pero tú, con tu libertad, no te pongas en la tentación. La oración de la liturgia de las horas de la Iglesia, comentando sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, nos enseña una cosa muy hermosa. Fíjense lo que dice: el Señor tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomásemos de Él la fuerza. El Señor tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomásemos de Él la fuerza. Él quiso experimentar la debilidad de ser tentado para hacer al mismo tiempo un intercambio con nosotros y darnos al mismo tiempo la fuerza de saber cómo afrontar la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hace una escuela, ¿no? Una escuela de cómo afrontar la tentación. La Sagrada Escritura nos dice que la vida cristiana es una lucha, que la vida cristiana es un combate, que la vida cristiana es una milicia, que existe el tentador, que no debemos nunca olvidarnos de este aspecto, que Satanás existe y está constantemente trabajando. Y entonces la Iglesia enseña que la mejor manera de luchar contra la tentación, pues es procurar la práctica de la virtud contraria al pecado. Por ejemplo, contra el pecado de la pereza, entonces está la virtud de la diligencia. Contra el pecado de la envidia, entonces está la virtud de la caridad. Contra el pecado de la gula, entonces está la virtud de la templanza. Contra el pecado de la ira,
entonces está la virtud de la paciencia. Contra el pecado de la lujuria, entonces está la virtud de la castidad. Contra el pecado de la avaricia, entonces está la virtud de la generosidad. Contra el pecado de la soberbia, entonces está la virtud de la humildad. Y todo esto está implicado en ese no nos dejes caer en la tentación. Al mismo tiempo que le pido a Dios que no me deje caer en la tentación de la pereza, le pido que me dé la gracia de ser un hombre, una mujer virtuosa en la diligencia. Cuando le pido a Dios que no me deje caer en el pecado de la soberbia, le pido a Dios que me haga un hombre o una mujer cada vez más humilde. Continúa el catecismo diciendo en este número que le pedimos a Dios que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Creo que el Papa Francisco está haciendo una gran tarea en su predicación al subrayar mucho la acción de Satanás. Yo creo que por eso el Santo Padre está teniendo pues tantos enemigos, ¿no? Tantas críticas, tantas manipulaciones a sus palabras, a sus escritos, a sus aportaciones hacia la humanidad, porque el Papa se ha comprometido directamente a luchar con el demonio, a luchar contra el demonio. Y esto pues al demonio no le gusta, y el Papa vuelve y lo saca a la luz. Satanás existe. Y entonces lo que el Papa está haciendo es desenmascarar su acción, porque a Satanás le conviene pasar desapercibido en la vida, como si no existiera. Así como muchos seres humanos hoy día creen y dicen, incluso afirman, que Satanás no existe y se convencen de ello. Y eso es lo que el demonio quiere, que todos piensen que él no existe para poder gobernar. Si uno no es consciente contra quién está luchando, es muy difícil que plantee bien una batalla, que plantee bien un combate. Si nosotros nos hemos convencido del error de que el Satanás no existe, entonces yo no sé con quién estoy peleando. Yo no sé contra quién es que voy, quién es mi tentador. Lo primero para poder pelear bien una batalla es conocer a aquel contra quien se entra en el combate. Y aquel con el cual entramos en el combate es aquel que la Iglesia siempre lo ha puesto desenmascarado, ¿no? Ha desenmascarado su acción. Si no es así, si yo no conozco con quién voy a pelear, sin duda alguna la derrota la tengo asegurada. ¿Sí? La derrota la tengo asegurada. Tengo que poner medios sobrenaturales para poder luchar contra Satanás. Para ellos, Jesús nos enseñó, primero, a no entrar en diálogo con el tentador. Porque cuando uno entra en diálogo con el tentador, pierde todos los combates. Porque el tentador tiene esta capacidad de hacernos ver que el mal es bien. Y Jesús nos enseña que debemos cortar por lo sano cualquier tipo de diálogo con el tentador. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Entonces el diablo le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Y Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Jesús corta con la tentación de inmediato. Fíjese que ya esta es la segunda vez que Jesús corta con la tentación inmediatamente se le es planteada. Jesús nos enseña entonces pues a desenmascarar la tentación. Y nosotros debemos en todo momento
pedirle a Dios la luz para desenmascarar las tentaciones. Así como decía mi santo preferido, San Felipe Neri: tentación descubierta es tentación medio vencida. Una expresión muy humana de San Felipe Neri. Pero tentación descubierta es tentación medio vencida. No dice San Felipe Neri vencida del todo, pero medio vencida. Porque la primera cosa es descubrir cuál es y después luchar con ella. Tentación descubierta es tentación medio vencida. Hay que combatir esta tentación pues con confianza. Lo que hay que hacer es lanzarse a la batalla, pues porque Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y al mismo tiempo nos da la gracia para que salgamos fortalecidos de las pruebas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 9 al 12, dice que el demonio lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera vez Jesús corta de inmediato con la tentación. Para poder combatir bien, para poder hacer nuestra batalla como debe de ser, Jesús nos deja el ejemplo de aquello que necesitamos tener como armas para vencer la tentación. Jesús nos las enseña en el desierto: oración y sacrificio. Y con estos dos venceremos la tentación: oración y sacrificio. Porque, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por lo tanto, ante esta realidad de la existencia del Satanás, de la existencia del tentador y todos sus principados, potestades, dominaciones, ante esta realidad, ante todas sus seducciones, el Señor nos invita ¿a qué? A velar y orar. Velar y orar. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 41. Sigue el catecismo en su tercera parte de este número diciendo: esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Entre los 7 dones del Espíritu Santo, en esta sexta petición del Padre Nuestro, pedimos por 2 de ellos especialmente: el don de consejo y el don de fortaleza. Le pedimos a Dios ese don de consejo o de discernimiento, porque las tentaciones hay que desenmascararlas con discernimiento. El tentador tiene como característica aparecerse siempre disfrazado, y debemos desenmascararlo, así como el Papa Francisco lo está haciendo. Él siempre esconde el mal bajo perspectiva de bien. Discernir es tener la capacidad de verle venir y adelantarme a cortar por lo sano. Para ello, nosotros debemos procurar en algunos momentos de nuestra vida, momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de oración, un momento de un examen de conciencia para preguntarle a Dios
pues ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo voy? Escuchar al Señor cuando nos dice que no caigamos en la ceguera de no ver o no querer ver. Tengo la tentación cerca que viene y no quiero ver, porque a lo mejor siento algún tipo de atracción hacia esa tentación y no quiero ver. Y con esta ceguera, pues el demonio está feliz. Y le pedimos a Dios el don de la fortaleza, porque Satanás y sus ángeles tienen mucha fuerza. ¿Y por qué Satanás tiene mucha fuerza? Porque él es de carácter espiritual, ¿no? Y por lo tanto, por su carácter espiritual, Satanás y sus ángeles tienen muchas más capacidades que el hombre. Y por esto nosotros no podemos enfrentarnos a Satanás solos, porque nosotros somos hombres, ¿no? Nuestras capacidades son capacidades humanas, mucho más inferiores que las capacidades de los ángeles. Por eso no me puedo poner enfrente de Satanás solo. Necesito de Dios, su fortaleza. Pedimos a Dios que nos dé la fuerza para vencer la tentación, porque está por encima de mis fuerzas. Pedimos a Dios que su gracia, para que con su apoyo sobrenatural, apoyados en la oración y en el sacrificio que Jesús nos enseñó, podamos enfrentar la tentación con toda la confianza. Por lo tanto, queridos amigos, a esta petición del Padre nuestro, debemos acercarnos entonces con la esperanza de que el Señor me escucha y me da su gracia. Como dice San Agustín, quien no es tentado, no es puesto a prueba. Quien no es puesto a prueba, no progresa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir San Agustín con esta expresión? Quien no es tentado, no es puesto a prueba. Quien no es puesto a prueba, no progresa. San Agustín dice que el poder de Dios es tan grande que es capaz de servirse de las tentaciones de Satanás y de sus ángeles para convertirlas en un instrumento para que nosotros crezcamos. Es decir, que Dios es capaz de sacar del mal un bien, que Dios es capaz de servirse del mal para hacer de ello un bien. En resumen, estamos ante esta sexta petición del Padre Nuestro, que supone un principio de realismo en nuestra vida. Saber que Satanás existe y que nos quiere, y que debemos luchar con él, ¿no? Porque vive constantemente tentándonos. Saber que la vida es un combate constante, que la vida es una milicia, pero que tenemos, los cristianos, los católicos, todos los medios sobrenaturales para poder vencer este combate, y que esos medios son la oración, el sacrificio y los sacramentos que nos dan la gracia. Y a esta petición, o frente a esta petición, nos vamos a comprometer para poder vencer la tentación, para poder salir adelante. Nos debemos de comprometer a 1. No negociar con el tentador. 2. Desenmascarar la tentación. 3. Cortar por lo sano. 4. Tener confianza. 5. Orar. 6. Hacer sacrificio. 7. Pedirle a Dios el don del discernimiento. Y 8. Pedirle a Dios el don de fortaleza. Con esto, queridos amigos, estamos completamente a la derecha, ¿no? Hemos cruzado. Estos son
aquellos elementos que en nuestra vida podemos constantemente tener. ¿Para qué? Para que cuando nos pongamos enfrente del tentador una vez desenmascarado, lo podamos vencer. La Iglesia entonces nos propone en el catecismo estos 8 pasitos que constantemente los podemos hacer acompañado de las virtudes, parte de nuestra vida cotidiana.